Mitos griegos. Mari Pope Obsorne. Capítulo 11. Las 4 tareas. La historia de Cupido y Psyche. Hace mucho tiempo, un rey y una reina tuvieron 3 hermosas hijas. Las 2 mayores eran sobresalientes, pero la menor, llamada Psyche, era la muchacha más perfecta e inteligente del reino, a tal punto que la gente había comenzado a abandonar los altares de Venus, la diosa del amor y la belleza, para venerar a Psyche. En efecto, algunos habían empezado a llamarla la segunda Venus. Esta, furiosa por la fama de Psyche, ordenó a su hijo Cupido herirla con una de sus flechas. «¡Venga tu madre!», le gritó. «Haz que Psyche se enamore del más vil de los hombres, de la bestia más cruel y miserable que puedas encontrar». Cupido se dispuso inmediatamente a ejecutar la orden de su madre, pero cuando el dios del amor posó sus ojos en la maravillosa doncella, accidentalmente se hirió un dedo con una de sus flechas, y así fue como quedó él mismo enamorado de Psyche. Atormentado por tan súbita pasión, Cupido voló inmediatamente en busca de Apolo, el dios de la luz y la verdad, y solicitó su ayuda. Poco después, todos los admiradores de Psyche desaparecieron. Su padre no podía entender por qué los seguidores de su hija habían dejado de solicitarla, y temiendo el furor de los dioses, pidió el consejo de Apolo. «Tal vez haya sido decretado que tu hija sea la esposa de un dios», dijo Apolo. «Deja que se quede sola en lo alto de una montaña, y pronto sabrás si un dios desea casarse con ella». Cuando el rey regresó a su mansión y relató a su familia lo dicho por Apolo, todos prorrumpieron en voces de aflicción, porque sabían que pronto perderían a la hermosa Psyche. Pero como las órdenes de los dioses han de ser siempre cumplidas, el rey y la reina prepararon a su hija para su solitario exilio. Toda la ciudad encendió en antorchas, y al son de una sola flauta, la gente entonó un himno funeral. Mientras escoltaba a la hermosa princesa hacia lo alto de una empinada montaña, una vez alcanzado el pico más escarpado, Psyche habló así a su familia y a sus amigos: «No temáis, no os atormentéis con pesares, mejor dejadme ir ahora en busca de mi destino». Después de tan valientes palabras, todos le dijeron adiós, y mientras descendían de la montaña, las antorchas, humedecidas por sus lágrimas, fueron extinguiéndose. También Psyche lloró, hasta quedarse dormida en la desierta altura. Mas he aquí que mientras dormía, el viento del oeste la levantó y la transportó hacia un valle florido. Así que al despertar en la mañana, se encontró yaciendo en un lecho de hierba enfrente de un gran palacio con tejado de marfil y columnas de oro. Un dulce coro llenaba el aire de su música y suaves voces de seres invisibles musitaban en su oído: «Todo es tuyo». Psyche vagó por el dorado y resplandeciente palacio. Se bañó en las ondas refrescantes de la fuente y comió deliciosos manjares servidos por invisibles manos. Durante la noche, Cupido vino a ella. «Tú eres mi esposa», le dijo. «Te amo más que a nada en el mundo, pero debo pedirte que nunca trates de mirar mi rostro. Solo te visitaré en las noches, las cuales serán gloriosas y llenas de felicidad». Cuando Psyche le preguntó por qué no podía mirarlo, Cupido únicamente respondió: «Respeta mi ruego, porque si llegas a mirarme, quedaremos separados para siempre». En realidad, Cupido temía que si Psyche descubría que él era el hijo de Venus, llegaría a adorarlo como a un dios en lugar de amarlo como a un igual. Psyche se deleitaba con las visitas nocturnas de Cupido, pero durante el día se sentía triste y solitaria. Una noche le pidió permiso a su esposo para traer a sus 2 hermanas. «Si ellas vienen, ese será el comienzo de nuestra ruina», dijo Cupido. «Oh no, por favor, deja que vengan», le rogó ella. «Si no puedo mirarte, al menos permíteme ver a mis hermanas». Como estas palabras entristecieron a Cupido, mandó al viento del oeste por las hermanas mayores de Psyche. Una vez llegaron al palacio, se alegraron grandemente al ver que Psyche se encontraba buena y sana, pero en cuanto comenzaron a mirar y se dieron cuenta del esplendor en el cual ésta vivía, se llenaron de envidia, y cuando retornaron a casa y pensaron que sus esposos no eran tan ricos como el de su hermana, se sintieron carcomidas por los celos. En su segunda visita al palacio, pidieron ver al hermoso de Psyche. «Lo siento, pero no podré presentarlos»,
Dijo: ¿por qué? ¿Tan feo es que te da vergüenza dejarlo ver? No, no le es permitido mostrarse, ni siquiera yo lo he visto a la luz del día. ¿Cómo? Gritaron las hermanas. Yo trato de no darle importancia, dijo Psyche. Es tan gentil y bondadoso, y además parece amarme más que a su misma vida. Cuando oyeron estas palabras, se llenaron todavía más de envidia al pensar en todo el amor que su hermana recibía, y en cuanto llegaron a casa, se arrancaron los cabellos y se lamentaron amargamente, porque sus propios maridos eran fríos y ásperos. Las hermanas sintieron crecer en su interior unos celos tan espantosos contra Psyche que decidieron estropearle su felicidad. Así pues, cuando volvieron al palacio, una de ellas dijo: «Después de todo, no creemos que tu esposo sea tan maravilloso». «Ah, pero lo es», dijo Psyche. «Ah, pero no lo es», dijo la otra. «Fuimos a consultar a un oráculo, y él dice que tu esposo es un monstruo, repugnante y horrible, y es por eso que no deja que lo mires». «No, eso no es verdad», gritó Psyche. «Sí que lo es, y además está esperando que tengas un hijo suyo para matarte». «No, no», sollozaba Psyche. No obstante, las hermanas lograron convencerla de que su esposo era en realidad un horrible monstruo. También la convencieron de que llevara una lámpara para verlo por la noche, y de que entonces le cortara la cabeza. En medio de la oscuridad, todo era silencio, salvo el suave sonido de la respiración de Cupido mientras dormía. Psyche temblaba mientras se deslizaba de la cama y se apoderaba de la lámpara de aceite y del cuchillo que había escondido con anticipación. Al regresar a la cama, Psyche encendió la lámpara y luego la levantó levemente por encima de la cabeza de Cupido. Cuando vio el rostro ruboroso y resplandeciente del hijo de Venus, quedó pasmada. Hasta la luz de la lámpara brillaba más y con más alegría mientras alumbraba al hermoso dios. Deslumbrada, Psyche acarició suavemente sus dorados rizos, las brillantes alas blancas y el carcaj, pero al tocar una de sus flechas se hirió y quedó doblemente enamorada del dios del amor. En su embeleso estuvo a punto de caer al suelo, y mientras se enderezaba, dejó caer una gota de aceite de la lámpara en el hombro de Cupido. Cupido despertó, y cuando vio a Psyche, con el cuchillo en la mano, una expresión de tristeza cruzó por su rostro. «Amor mío, ¿tenías miedo de que yo fuera un monstruo horrible?». Y antes de que Psyche pudiera responder, dijo: «No pude haber amor si no hay confianza. Jamás volveré a ti». Y con estas tristes palabras se dispuso a volar. Llorando de dolor, Psyche se lanzó hacia Cupido y trató de agarrarse a él mientras éste se remontaba por el aire, pero pronto vencida por el cansancio cayó al suelo, y luego en medio de la soledad de la fría noche deseó morir. Después vagó por la tierra en busca de su esposo perdido, sin saber que Cupido sufría tanto como ella, y que en el palacio de su madre yacía en el lecho herido de amor por ella. Desesperada, Psyche pidió la ayuda de todos los dioses y diosas, pero ninguno quiso ganarse la ira de Venus, solo Ceres, la diosa de las cosechas, se atrevió a darle un consejo. «Busca a Venus y pídele perdón», le aconsejó. «En este momento su hijo se encuentra en el palacio gimiendo por ti, y Venus está cansada de cuidarlo. Ruégale que vuelva a unirte a él». Sin embargo, en cuanto Venus vio a Psyche de pie humildemente enfrente de su puerta, lanzó un grito salvaje. La potente diosa les ordenó a sus servidores, inquietud y tristeza, que se lanzaran sobre la joven, le rasgaran sus ropas y le arrancaran el pelo. Una vez terminado el horrendo ataque, Venus se dirigió sonriendo a Psyche, quien permanecía temblando tendida en el suelo. «¿Quieres ver a mi hijo? ¿No sabes que él te aborrece y que no desea volver a mirarte jamás? En verdad eres una criatura tan vulgar y desgraciada que me das lástima. Tal vez debe entrenarte para que llegues a ser digna de un dios». Enseguida, Venus le encargó una tarea. La condujo a un depósito lleno de granos de diferentes clases. «Debes tenerlos clasificados esta tarde», dijo, y con estas palabras desapareció. En cuanto Psyche se enfrentó sin esperanzas a las pilas de cebada, de lentejas y de semillas de amapola. Algo extraordinario empezó a suceder. Una armada de hormigas se fue reuniendo y en pocos minutos oleadas de ellas se apoderaron en los montones de grano.
Cada hormiga cargaba una semillita a la vez, hasta que todas quedaron agrupadas en 3 diferentes pilas. Cuando Venus regresó a la caída de la tarde, estalló en tremenda ira. ¿Alguien te ha ayudado?, gritó. Por la mañana te encargaré otra tarea. Luego le tiró un pedazo duro de pan negro y la dejó durmiendo en el frío suelo. Cuando el alba rosada de la mañana siguiente apuntaba, Venus sacó a Psyche al exterior y le dijo: «Vete a la dehesa, junto al torrente. Allí habían feroces carneros de dorados vellones. Recoge un poco de su lana, y quizás entonces puedas llegar a ser una persona digna del amor de mi hijo». Psyche permaneció enfrente del torrente que bordeaba los campos en donde pastaban los carneros salvajes, y mientras miraba cómo se atacaban unos a otros, se dio cuenta de que nunca podría acercarse a ellos sin que la mataran, y en su desesperación quiso ahogarse en la corriente. Mas entonces un verde junco se bamboleaba. Comenzó a susurrar una melodía: «No te quites la vida, Psyche, ni te aproximes a esos terribles carneros. Cuando llegue el calor del mediodía y estén durmiendo su siesta, deslízate hasta la dehesa y recoge los dorados copos de lana que cuelgan de las zarzas afiladas y de los espinosos matorrales». Al mediodía, cuando los amodarrados carneros yacían tomando su siesta, Psyche cruzó el torrente y se arrastró hasta el pastizal, y en poco tiempo se apoderó de toda la lana que colgaba de zarzas y espinas. Cuando Venus vio toda esa lana, sonrió con amargura. «Alguien tiene que haberte ayudado», dijo, y le entregó de nuevo otra tarea. Esta vez quiso que Psyche llenara una copa de cristal con el agua helada de la montaña, recogida de la desembocadura del río Estigio. Psyche tomó la copa y comenzó a escalar las escarpadas rocas de la montaña, pero cuando iba llegando a lo alto se dio cuenta de que le faltaba aún lo peor de la tarea, porque las rocas de las bocas del río eran desesperadamente pendientes y resbalosas, pero en el mismo instante en que estaba pensando en arrojarse desde la montaña pasó por allí un águila. «Espera», gritó, «dame la copa de cristal, yo volaré hasta la desembocadura del río y te traeré el agua». Psyche entregó la copa del águila. Está con su fiero pico. Agarró el vaso y se remontó hasta lo alto de la montaña. Cuando la hubo llenando, entregó la copa de Psyche, quien le llevó al oscuro líquido a Venus. Cuando ésta lo recibió, acusó a la joven de hechicera, y luego le encomendó la más cruel de todas las tareas. Le entregó un cofre y le ordenó bajar con él al Averno para pedirle a la reina Proserpina que lo llenara con una pequeña porción de su belleza. Psyche pensó que había llegado a su fin, pues nunca tendría el valor de descender hasta semejantes abismos, hasta el aterrador país de los muertos. En profunda desesperación subió, entonces a lo alto de una empinada torre, desde donde se dispuso a lanzarse a la muerte. Mas he aquí que cuando se disponía a saltar, la torre le habló: «¿Qué cobardía te incita ahora a renunciar, Psyche? Trátate mejor a ti misma, que yo te diré cómo llegar al Averno, y de qué manera triunfar en tu búsqueda». En cuanto Psyche prometió que no se mataría, la torre le explicó cómo viajar hasta el país de los muertos. «Toma 2 monedas y 2 pedazos de torta de cebada», le dijo la torre. «El cojo, conductor de un asno, va a pedirte ayuda, pero tú debes negársela. Debes darle luego una de las monedas a Carrón, el barquero, quien te conducirá a través del río Estigio hasta el Averno. Mientras estés cruzando el río, la mano de un moribundo se estirará hacia ti, a tientas, pero tú debes volverte hacia otro lado. También debes negarte a ayudar a 3 mujeres que estarán tejiendo los hilos del destino. Cuando llegues al pie del cancerbero, el perro de 3 cabezas, que custodia las puertas del palacio, dale uno de los pedazos de torta de cebada para que sea amigable contigo. Y cuando emprendas el regreso, haz lo mismo. Sin embargo, hay algo aún más importante. Cuando vengas de regreso con el cofre lleno de belleza, de Proserpina, para entregarlo a Venus, no lo abras. Hagas lo que hagas, no abras el cofre de la belleza». Psyche hizo tal como se lo había aconsejado la torre, hasta haber obtenido de Proserpina, reina de los muertos, el cofre con su belleza. Luego, al salir del Averno, repitió lo que había ya hecho. Cuando llegó a las puertas del palacio, le dio a Cancerbero el resto de la torta. Le entregó una moneda a Carón para que la condujera a través del río Estigio, y se negó a detenerse al escuchar los gritos engañosos de quienes pidieran ayuda.
No obstante, cuando iba llegando al palacio de Venus, una vehemente curiosa se apoderó de ella. Ardía en deseos de abrir el cofre y de usar un poco de la belleza de Proserpina. Cautelosamente levantó la tapa, pero en lugar de belleza encontró dentro de él un sueño mortal, que al apoderarse de ella la dejó abatida en el camino. Entretanto, Cupido, quien se había escapado del palacio por la ventana de su alcoba para ir en busca de Psyche, la vio yaciendo inconsciente al lado del camino. Se precipitó entonces hacia ella y, recogiendo con rapidez el sueño de su cuerpo, lo encerró de nuevo en el cofre. Luego despertó a Psyche con un beso, antes de que Venus pudiera darle alcance. Cupido levantó a Psyche del suelo y la transportó a los cielos más altos, hasta el monte Olimpo donde habita Júpiter, dios del firmamento, y a éste le pidió que los uniera oficialmente. Después de que Júpiter hubo celebrado el matrimonio de Cupido y Psyche, todos los habitantes del Olimpo agasajaron a la pareja, con excepción de Venus, quien estuvo furiosa durante muchos días. No obstante, a medida que fueron pasando el tiempo, la diosa, ya entrada en años, se convirtió en la abuela de una hermosa niñita llamada Dicha. ¿Qué significa la historia de Cupido y Psyche? Esta historia nos narra la lucha por el amor y la confianza entre Eros y la princesa Psyche. En la mitología, esto representa el poder sobrecogedor del amor, que por su fuerza puede también destruir. La palabra Psyche también puede ser traducida como vida y como alma. Gracias. Mi nombre es Dana Sukushañay, estudiante del primero de Informática B, y espero que este audiolibro haya sido de su agrado. Gracias.